Bien, seguimos adelante en Noticiero 12 y hoy vamos a recibir una entrevista que desde hace ya un tiempo la teníamos prevista con el padre Nacho Ignacio Aguirre. Padre Nacho, gracias por estar este mediodía aquí en Noticiero 12. Nos había quedado pendiente la conversación. Gracias primero que nada y buen mediodía. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para hablar de muchos temas, en realidad, después de que habíamos estado en contacto la otra vez en Ramón Trío, me quedé con ganas justamente de compartir con la audiencia un poco la historia de vida de Padre Nacho, y después hablar de temas de actualidad. Vamos a empezar por los temas de actualidad, ¿no? En estos momentos en que estamos todos medios convulsionados y afectados por esta situación que le pasa a nuestra compañera Silvia Techera, a veces es difícil eso de poner la otra mejilla, ¿no? Cuando se dan este tipo de eventos y de situaciones que a uno lo ponen en las ganas de la reacción, por la impotencia que generan las amenazas, ¿verdad? Sí, yo creo que muchas veces el no poner la otra mejilla ha sido un arma también de los poderosos para oprimir a los pueblos. El no poner la otra mejilla significa no responder con violencia a la violencia. Pero me parece que lo que hizo nuestra amiga, presentar el caso a la justicia y buscar que se investigue, es lo que hay que hacer. Digamos, ante la violencia hay que buscar la justicia, hay que buscar la verdad y hay que enfrentar la violencia con justicia y con verdad, ¿no? No es decir no pasó nada y quedarse tranquilo, ¿no? Digo esto porque a veces parece que el cristianismo o el evangelio son pañitos tibios, ¿no? Buscar la verdad y buscar la justicia a veces es lo más escandaloso y lo más revolucionario que hay, y es lo que nos propone el evangelio, ¿no? Estamos viviendo momentos difíciles, ¿verdad, padre? O sea, otra de las noticias del día tuvo que ver con este adolescente que fue armado a un centro educativo, al Liceo número 1. Se está dando mucho eso de las conductas imitativas, el tema de las redes sociales, en fin, ¿no? Y también mucho esto de los menores. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo visualizás a este mundo de hoy, post pandemia, que tuvo algunas cosas, que potenció algunas cosas, el encierro, la cuarentena, el aislamiento, pero que también ahora como que dejó también a entrever un montón de otras? Sí, yo creo que siempre a mí me ayuda aquello de mirar el vaso mitad vacío o el vaso mitad lleno. Lo que sabemos que estamos en un mundo mucho más globalizado y, por ejemplo, antes mirábamos a Nacional y Peñarol por televisión y hoy vienen a Melo. Antes veíamos que las carreras de Europa eran con ciclistas europeos y hoy tenemos a un uruguayo corriendo en España. Así como las cosas buenas, las barreras, los muros, están más chicos y las cosas buenas llegan más a un lugar y a otro, también llegan las cosas que antes veíamos por televisión, la mafia, la violencia, hoy las tenemos más cerca también de nosotros, ¿no? Con la creciente viene el agua, pero vienen las cruceras también, vienen los pescados, pero también vienen los cangrejos. Entonces, digamos, yo creo que estamos en un mundo más globalizado y Melo, Cerro Largo, Uruguay, es parte de ese mundo con su medio vaso vacío y con su medio vaso lleno, ¿no? No nos puede venir solamente lo bueno de participar de lo internacional, nos viene lo bueno y lo malo. Y la mirada es lo que uno tiene que tratar de ajustar ahí, padre, obviamente sin ser ingenuo, inocente de más, pero sí tratando de focalizar en el medio vaso lleno. Sí, yo creo que siempre el riesgo hay que lo exterior ocupe mi interioridad, ¿no? Entonces, que todas estas noticias negativas y cuántas cosas me creen un clima interior de
de miedo, de angustia, y tendría que ser al revés, cultivar lo interior para mirar diferente lo exterior. Y generalmente tenemos poco tiempo para cultivar lo interior y estamos mirando mucho lo exterior. Y el equilibrio entre interior y exterior tendría que ser lo ideal, pero todos estamos un poco desequilibrados y a veces pasamos de un lado al otro, ¿no? Cuando dedicamos mucho tiempo a la interioridad y descuidamos la exterioridad, rascamos donde no pica. Hablamos de cosas que a la gente no le interesa y no andamos preocupados por las cosas de la gente. Pero cuando andamos solo en lo exterior, nos puede agarrar esa ola negativa, que está esa frase tan linda: siempre más ruido hace un árbol que cae que un monte que crece. Entró un joven al liceo creando un espacio de violencia, cuando miles de jóvenes en el liceo están entrando en búsqueda de estudiar, de hacer amigos, de tener una novia, pero uno hace un acto de violencia y un árbol que cae hace más ruido que un monte que crece. Que el árbol que cae, cae. No es cerrar los ojos a la violencia, pero saber que el bosque está creciendo, ¿no? Tú estás radicado en el interior, ¿no? O sea, radicado, calmelo, pero te toca estar al frente de parroquias en el interior rural. Hay la verdad es, a nivel mundial, y Uruguay no es la excepción, que están faltando religiosos, ¿no? O sea, sacerdotes. Y te toca cubrir todo, que la Séptima, Fraile Muerto, Ramón Trío, andás por itinerante, Padre Nacho. Sí. Y eso mismo, ahí uno ve que de repente en una fiesta en Tres Islas están los castillos inflables. Y que antes no había, sí. Uno dice, las cosas de la ciudad llegan al campo. Y también hay droga, también hay problemas de adicción. Hace unos días se nos murió un joven de Frailes Muertos con una sobredosis de droga. Entonces, vuelvo a lo mismo, digamos, tanto el campo con la ciudad y la ciudad con la capital. Estamos más interrelacionados y las aguas van y vienen con víboras y pescados para allá y para acá, ¿no? Padre, ¿cómo fue toda esta vocación? ¿Cómo surge? ¿Cuántos años ya de sacerdocio? 20, lo celebramos en el Teatro de Verano, en el 96. En agosto, ahora van a ser 26 años. 26 años. Ese es un momento, la ordenación, ¿no? Son sí. Muchos años antes, ¿no? Sí. La vocación, cuando compartimos con los compañeros sacerdotes, como cualquier experiencia en otra vocación, hay algunos que se enamoran cuando chiquito y se casan. Hay otros que pasan por varios noviazgos, por varios matrimonios, hasta que encuentran un amor. Bueno, lo mismo a nosotros. Yo soy de los que pasé por varios amores antes de encontrar la pareja que hoy llevamos adelante. Anduve en distintas actividades, nunca fui muy bueno para el estudio. Lo primero, el deporte, el ciclismo. Pero además competía, o sea, eras ciclista. Sí. No sé si profesional, porque bueno, viste que se ha ido profesionalizando mucho más el ciclismo en estos últimos años, pero sí estaba compenetrado, a full, metido en el ciclismo, padre. Sí, bueno, en aquellos tiempos, para aquel momento, digamos, participar de un club grande como era el Artigas de Melo, o ir a la Vuelta de la Juventud. Claro, porque eras joven. Participar en los campeonatos del Este juveniles, mayores, y tener algún logro era, digamos, para el medio era ser profesional, ¿no? Después también tuvimos una participación en las comisiones barriales, en la política, y después ahí generalmente uno cambia de amor cuando en su amor tiene alguna crisis, algún problema,
por causa de uno, causa de la pareja. Entonces, uno busca la reconciliación o busca otro amor, otro camino para caminar juntos. Y bueno, y ahí, yendo a la vuelta a la juventud a Montevideo, justo una crisis con la novia, y la primera etapa caí, me quebré un brazo, y entonces ahí uno entiende cómo en algún momento uno parece que se le termina la vida. Y todos te dicen, no, pero... ¿Y qué es capaz uno de cualquier cosa cuando piensa que se le terminó la vida? ¿No? Y ahí, Juan Arboldi, del taller de de Darío Silva, con Mónica habían tenido a Virginia y me proponen que yo sea padrino. Y digo, bueno, hablen con el cura César, que corría en bicicleta con nosotros. Pero estaban a full los curas corriendo en bicicleta. Él corría con nosotros. ¿Mira? Y digo, y díganle que yo a la charla de bautismo no quiero ir porque yo no participaba de la vida de la iglesia. Mira. Y el cura mandó decir eso, que está muy bien, pero cuando estamos afuera no nos cae muy bien. Yo como cura, cuando voy al ciclismo, acepto las normas del ciclismo. Tú como ciclista, cuando venís a la iglesia, tenés que aceptar las normas de la iglesia. Y tuve que comerme 5 charlas de bautismo, que cuando uno va de afuera, no me cayeron mal, pero no entendían nada, ¿no? Hablaban de un tal Jesús que yo no sabía ni quién era. Y bueno, pero... siempre hay que seguir el corazón, y por ahí nos entreveramos con una chiquilina en la parroquia y empezaron los campamentos y la salida con la parroquia, y cuando quisimos ver estábamos enamorados de Jesús y de seguir a Dios por ese camino. Y esa visión, padre, esa visión que decís, por ejemplo, lo de en su momento no entendí nada, o las charlas capaz que yo no quiero ir, te hizo también tratar de darle otro encare a la forma de ser sacerdote, más allá de que los rituales son los mismos, hay toda obviamente, hay procedimientos, lo que sea, pero tratar de buscarle otro atractivo, para hacerlo más cercana quizás. Por ahí ha fallado un poco la iglesia, quedarse mucho muy arcaica en sus rituales y formas, alejándose de la ciudadanía, de la gente, de las personas. Sí, yo creo que, como decía, participando en el deporte, después en la política, en lo social y después en la iglesia. La igualdad entre el deporte, lo social y la iglesia, que en todos lugares se coseaba. Los problemas que hay en un grupo humano, hay en el otro grupo humano. Las luchas de poder, los problemas de abuso, los horrores, el tema de lo económico. En todo grupo humano los problemas son los mismos. La diferencia que yo encuentro en la iglesia es que nosotros tenemos una referencia, que es Jesús, que trasciende la iglesia. Digamos, en un grupo deportivo están los ídolos, los referentes, los entrenadores. En un grupo político están las figuras políticas, que son humanos. Y entonces siempre escarbás a un ídolo político o a un político o a un deportista y siempre le encontrás algún tendón de Aquiles, ¿no? Y tenés que quererlo y aceptarlo así porque es humano. En la iglesia tenemos un Jesús que nos sirve como termómetro, incluso o primero para la iglesia. Eso, cuando tú decís la iglesia de repente se ha centrado mucho a veces en los ritos, y unos ritos que excluyen a algunas personas o que hacen que las personas, categorizan a las personas, los escalones en los templos muchas veces son para eso, arriba, a medio y abajo, adelante y atrás, pero más que los templos son cómo hacemos sentir las personas en lugar a eso sagrado,
que puede ser el bautismo, que puede ser la Eucaristía. Y nosotros como iglesia a lo largo de la historia hemos agarrado los males del mundo, ¿no? Hemos puesto en categoría a las personas, pero contrario al Evangelio. Jesús decía, los últimos tienen que ser los primeros. Yo he venido para los pecadores y no para los sanos. Y nosotros a veces ponemos los primeros del mundo en el primer lugar de la iglesia. Los que se consideran menos pecadores como más cercanos de Dios. Y a los que tratamos como pecadores, medio lejito, y si para acercarse tienen que cambiar de vida. El Papa Francisco es precioso los ejemplos que pone, ¿no? Nunca. El hospital es para los enfermos. Entonces cuando la gente dice, ando medio mal, cuando mejore voy a ir a la iglesia. Yo cuando estoy bien no piso nunca el hospital. Cuando voy es cuando tengo algún problemita o buscando una salud preventiva. Y la iglesia, la gente tendría que sentir eso. Y no hemos transmitido que la iglesia es para cuando me he equivocado, cuando tengo un problema, sino que muchas veces hemos presentado una iglesia de puritanos, de los que se portan bien, y hemos invertido el Evangelio. El Papa Francisco ha sido revolucionario en este sentido, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, lo que siempre tenemos que decir que cuando en eso somos parecidos a la política, ¿no? Cuando una persona llega a un cargo de servicio es porque otros lo eligieron. Uh-huh. Entonces hubieron personas que eligieron esta manera de ser de Francisco, porque lo conocían de Buenos Aires como arzobispo, como sacerdote. Entonces, no, el Papa Francisco no es una persona sola, un mesías. Ha sido elegido por un grupo de personas y todavía nosotros le decimos elegido también por el Espíritu Pero que habla Santo. un lenguaje que llega, ¿no? Un lenguaje muy cercano y que habla de temas que en otro momento la Iglesia ni manejaba, como por ejemplo el tema de las parejas homosexuales, como el tema del aborto. Realmente ha puesto a la Iglesia en debate sobre temas que hasta hace muy poquito ni se manejaban, eran tabú y bueno, calificados, como tú decías, de pecadores aquellos que pudiesen ir contra esa idea que tenía la Iglesia. Sí, creo que como todo, Papa Francisco, por ser latinoamericano, es más fácil que nosotros tengamos una cercanía con él en su manera de ser, en su manera de expresarse. Por ejemplo, la iglesia latinoamericana, los obispos, incluso los cardenales y todo, tienen una vida más cercana al pueblo que los obispos, los cardenales de Europa, Sí. por el tamaño de la sociedad y por la estructura social. Uh-huh. El intendente acá en Melo lo vemos en la calle. Un intendente en Europa es muy difícil que lo veamos en la calle. El obispo acá lo vemos jugando al fútbol y jugamos al fútbol con él. Entonces para nosotros nos sentimos más en sintonía con Francisco. Pero otros están con los pelos de punta, ¿no? Como un papa comiendo con la gente, hablando con la gente, no estando a la defensiva de los periodistas, sino reconociendo que a veces no tiene algo para decir sobre algún tema. Eso que es bastante normal en América Latina, en Europa no lo es, y en un tipo de gente de poder tampoco. Entonces, hay otra gente que está sufriendo lo que nosotros estamos valorando, ¿no? Padre, yo te agradezco muchísimo por este tiempo, ha sido un gusto conversar contigo, siempre obviamente que nos quedamos cortos de tiempo, pero bueno, así funcionan a nivel de los medios. Gracias por haber venido y por haber compartido este ratito con nosotros. Bueno, simplemente despedirme con algo que, ya que tú me preguntaste de la realidad, ayer miraba en las redes sociales que
el intendente estaba bacheando las calles, ¿no? Bueno, el intendente no, la cuadrilla la principal. intendencia, sí, bien por la corrección. Y entonces algunos decían, ¿y por qué no ponen asfalto? Y yo digo, y no ponen asfalto por dos razones, porque sale más caro y lleva más tiempo. Y lo que hace el Evangelio, lo que ves afuera te lo tenés que traer para adentro. La misma pregunta nos podemos hacer a nosotros. Yo como intendente de mi propia vida, yo como presidente, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Bacheando mi vida? ¿Tapando los agujeros? ¿O dedico más tiempo? Y pongo bitumen en mis calles? Y la mayoría estamos bacheando la vida porque la vida nos lleva un poco corriendo, ¿no? Entonces el deseo es que nos tomemos un tiempito, un fin de semana, un feriado, unas vacaciones, y alguna callecita de nuestro interior le pongamos un poquito de asfalto. Qué lindo, y padre. nos vamos a sentir mejor. Gracias, gracias y sobre todo por la reflexión. Hablaba el padre Nacho.